Hay una manera de construir un quemador de emergencia completamente funcional con materiales que la mayoría de las personas tiene en casa o puede conseguir por menos de 20 pesos. Una lata de refresco, aceite de motor usado, mezcla de cemento con arena y lana de acero. El resultado es un quemador que produce una llama sostenida y limpia capaz de hervir agua, calentar alimentos y mantener calor durante una emergencia sin gas, sin electricidad y sin ningún componente que necesites comprar en una tienda especializada. En México y Latinoamérica, donde los cortes de luz y los problemas de suministro de gas son una realidad cotidiana en zonas rurales y semiurbanas, tener la capacidad de producir calor con materiales disponibles localmente no es un experimento de fin de semana. Es una habilidad de supervivencia real que puede marcar la diferencia en una situación donde el sistema falla y necesitas cocinar, calentar agua o mantener temperatura. Y el aceite de motor usado, que en la mayoría de los hogares termina tirado de manera improvisada o acumulado en latas sin uso, es un combustible con una densidad energética sorprendentemente alta que quema de manera limpia y prolongada cuando se usa en un sistema que controla correctamente la mezcla de combustible y aire. Quédate hasta el final porque además del proceso completo de construcción paso a paso, vas a entender por qué cada decisión de diseño existe y cómo esas decisiones determinan la diferencia entre un quemador que funciona de manera segura y eficiente y uno que produce humo excesivo o llama incontrolable. Si este tipo de conocimiento te parece importante, suscríbete ahora a Supervivencia Inteligente TV y activa la campana. Este canal existe para que el conocimiento práctico de supervivencia llegue a las familias que pueden necesitarlo. Cada suscripción ayuda a que el algoritmo lleve esta información a más hogares. Antes de entrar al proceso de construcción, hay una advertencia de seguridad que este canal tiene la obligación de dar con claridad porque los quemadores caseros de combustible líquido mal construidos o mal operados pueden producir incendios y quemaduras graves. Este quemador debe usarse exclusivamente en exteriores o en espacios con ventilación abundante. Nunca en interiores cerrados porque la combustión consume oxígeno y produce monóxido de carbono. Siempre sobre una superficie no inflamable, concreto, tierra o metal, nunca sobre madera, plástico o superficies que puedan encenderse por el calor radiante. Ten siempre agua o tierra disponible para apagar la llama en caso necesario. No agregues combustible a un quemador encendido ni caliente. Deja que se enfríe completamente antes de cualquier recarga o ajuste. Con esas precauciones claras, construir este quemador es un proyecto de bricolaje seguro y útil. Para entender por qué este diseño específico funciona mejor que simplemente encender aceite en un recipiente abierto, necesitas entender qué determina la calidad de la combustión en un quemador de combustible líquido. El aceite de motor no se enciende directamente como el gas. Necesita vaporizarse primero y los vapores son los que se combinan con el oxígeno para producir la llama. Ese proceso de vaporización requiere calor, que en la fase inicial del encendido viene de la ignición y que después de los primeros minutos de funcionamiento viene del calor que el propio quemador genera durante la combustión sostenida. Un quemador bien diseñado crea un ciclo donde la llama calienta el combustible que produce más vapor que alimenta la llama. Los agujeros del quemador no son solo ventilación. Son el mecanismo que controla cuánto oxígeno entra en contacto con los vapores del combustible y en qué proporción. Demasiado poco oxígeno produce combustión incompleta con humo negro y llama amarilla. Demasiado oxígeno enfría los vapores antes de que se enciendan completamente. Los agujeros correctamente dimensionados y distribuidos producen la mezcla estequiométrica óptima de vapor de combustible y oxígeno que da una llama azul limpia y eficiente. Y aquí es donde todo cambia. El primer paso de la construcción es preparar la lata de refresco que será la cámara de combustión. Usa una lata de aluminio estándar de 350 mililitros completamente limpia y seca. La limpieza es importante porque cualquier residuo de azúcar del refresco puede carbonizarse durante la combustión y obstruir los agujeros del quemador. Con un clavo o un punzón, perfora una fila de agujeros de aproximadamente 3 milímetros de diámetro alrededor del borde superior de la lata a aproximadamente 1 centímetro del borde. Espacía los agujeros uniformemente a una distancia de aproximadamente 1 centímetro entre sí.
Esa fila de agujeros perimetrales es el anillo del quemador donde los vapores del combustible se mezclan con el oxígeno exterior para producir la llama distribuida uniformemente alrededor del perímetro de la lata. Perfora también 4 o 5 agujeros más grandes, de aproximadamente 5 milímetros de diámetro, en la parte inferior de la lata para permitir la entrada de aire primario que alimenta la combustión desde abajo. Esos agujeros inferiores son los que producen el tiraje natural que mantiene la llama activa sin necesidad de ningún mecanismo de soplado. El segundo paso es preparar el cuerpo exterior del quemador con la mezcla de cemento y arena. Esta capa exterior cumple 3 funciones. Primero, aporta masa térmica que acumula calor durante la combustión y lo libera de manera gradual, estabilizando la temperatura de operación del quemador. Segundo, protege la lata de aluminio del calor externo y de los golpes físicos que podrían deformarla y alterar la geometría de los agujeros del quemador. Tercero, crea una base estable y no inflamable que mantiene el quemador en posición vertical durante el uso. Prepara una mezcla de cemento Portland con arena en proporción de 1 parte de cemento por 2 partes de arena y suficiente agua para obtener una consistencia de pasta moldeable. Envuelve la parte exterior de la lata con una capa de aproximadamente 1 centímetro de espesor de esa mezcla, dejando completamente libres la fila de agujeros superiores del quemador y los agujeros inferiores de entrada de aire. Deja fraguar durante 24 horas antes de usar el quemador. Pero eso no es todo. El tercer paso es instalar la mecha de lana de acero dentro de la cámara de combustión. La lana de acero cumple una función que muchas personas no intuyen de inmediato pero que es crítica para el funcionamiento correcto del quemador. El aceite de motor es un líquido de densidad media que sin un soporte interno se acumularía en el fondo de la lata y quemaría de manera irregular, con llamas altas e incontrolables en los primeros minutos seguidas de apagado por falta de vaporización eficiente. La lana de acero actúa como material capilar que distribuye el aceite por toda la cámara de combustión de manera uniforme, similar a la mecha de una lámpara de aceite tradicional. El aceite sube por capilaridad a través de los filamentos de lana de acero hacia la zona superior de la cámara donde los agujeros del quemador están, y se vaporiza de manera controlada y continua en lugar de acumularse y quemarse en episodios irregulares. Introduce la lana de acero dentro de la lata presionándola suavemente hasta llenar aproximadamente 2/3 del volumen interior. No la comprimas demasiado porque necesita espacio entre los filamentos para que el aceite circule por capilaridad. Una lana de acero de densidad media que permita el flujo de líquido mientras proporciona la superficie de vaporización es el equilibrio correcto. El cuarto paso es la mezcla del combustible. El aceite de motor usado funciona como combustible base pero puede mezclarse con una pequeña cantidad de disolvente, aguarrás o alcohol isopropílico, en proporción de aproximadamente 10% de disolvente por 90% de aceite, para mejorar la ignición inicial. El disolvente tiene un punto de flash más bajo que el aceite solo y enciende más fácilmente con un fósforo o encendedor, iniciando el ciclo de combustión que después el aceite solo mantiene de manera sostenida. Comparte este video con alguien que viva en zona rural o semiurbana donde los cortes de suministro de gas y luz son frecuentes o con alguien que quiera tener una capacidad de cocción de emergencia sin depender de ningún sistema externo. Lo que está aprendiendo hoy puede construirse esta tarde con materiales que probablemente ya tiene en casa. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete a Supervivencia Inteligente TV. Aquí la autosuficiencia energética no tiene precio de tienda de camping. Para cargar el quemador, vierte el aceite mezclado con el disolvente dentro de la lata a través de la abertura superior hasta que la lana de acero esté completamente saturada. No llenes en exceso. El nivel del aceite debe estar aproximadamente 1 centímetro por debajo de la fila de agujeros del quemador para evitar que el combustible líquido salga por los agujeros antes de vaporizarse. Para encender, sostén un fósforo o encendedor cerca de uno de los agujeros del quemador superior y el vapor del disolvente en la lana de acero encenderá con facilidad. En los primeros 2 a 3 minutos de operación, la llama puede ser amarilla y producir algo de humo mientras el quemador alcanza su temperatura de operación. Una vez que el cemento y la lana de acero se calientan suficientemente para vaporizar el aceite de manera eficiente, la llama se vuelve más azul, más estable y más limpia.
Una carga de aproximadamente 150 mililitros de aceite produce una llama sostenida durante entre 45 minutos y 1 hora y media dependiendo de la intensidad de la llama y la temperatura ambiente. Eso es suficiente para hervir varios litros de agua o calentar una comida completa con una sola carga de combustible que en condiciones normales sería un residuo a desechar. Lo que más cambia la perspectiva de quien entiende el valor energético del aceite usado. El aceite de motor tiene una densidad energética de aproximadamente 42 megajulios por kilogramo, comparable al gasoil y significativamente mayor que la madera o el carbón convencional. Ese potencial energético generalmente se desperdicia completamente porque el aceite usado termina tirado en alcantarillas, acumulado en patios o en el mejor de los casos entregado a centros de reciclaje que lo procesan industrialmente. Un hogar que hace cambios de aceite propios o que recibe aceite usado de vehículos de la familia tiene acceso a un combustible de emergencia de alta densidad energética que con el quemador correcto puede cubrir necesidades básicas de cocción y calentamiento durante días o semanas en una situación de desabasto o emergencia. Para una familia preparada, tener un quemador de este tipo construido y almacenado junto con un recipiente sellado de aceite usado es una capacidad de respaldo energético que no requiere ningún suministro externo, no caduca, no necesita mantenimiento y puede desplegarse en minutos cuando el sistema de gas o electricidad falla. ¿Tienes acceso a aceite de motor usado y te gustaría construir este quemador como respaldo energético para tu hogar? Escríbelo en los comentarios con el estado o región donde vives. Esa conversación conecta a personas con las mismas necesidades de autosuficiencia energética y tiene más valor práctico que cualquier lista de materiales de supervivencia que te cobren por descargar. Comparte este video con alguien que viva en zona rural o que quiera tener capacidad de cocción independiente del suministro de gas. Suscríbete si aún no lo has hecho. La próxima bóveda ya está casi lista. Y lo que hay adentro es algo que cualquier familia debería conocer antes de la próxima temporada de lluvias o de la próxima interrupción del suministro de gas, porque tiene que ver con otra fuente de energía que la mayoría tira a la basura sin saber que puede alimentar su cocina durante días.